Me dejó. Ok, ahora sí ya me dejó grabar. Bueno, vamos a ver pequeños problemas técnicos el día de hoy, pero nada que no se pueda resolver. Bien, estábamos hablando de que el sueño tiene vital importancia entonces para nosotros en nuestra salud, ¿verdad? Porque es parte del proceso de regeneración, como bien lo decían por ahí, que tiene nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, resulta que nosotros cuando estamos durmiendo, vamos a cumplir muchas necesidades básicas de equilibrio, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que mi cuerpo pueda descansar bien, que yo pueda dormir bien y que realmente sienta que sí descansé, ¿verdad? Porque necesito llegar a esa fase profunda del sueño, que es generalmente donde la gente tiene los recuerdos de los sueños, ¿verdad? Que si es que pasé soñando toda la noche, ok, llegaste a la fase profunda del sueño, entonces el cuerpo se empieza a regenerar, por así decirlo. Entonces, ¿qué es importante tomar en cuenta acá? Bueno, el sueño es parte de lo que son la programación normal que tiene el cerebro y está relacionado precisamente a lo que son los ciclos o los ritmos circadianos. Cuando nosotros hablamos del ritmo circadiano o el ciclo circadiano, lo estamos asociando, perdón, a todo lo que son los periodos que van a depender de los cambios de luz y oscuridad, ¿verdad? Entonces, hay actividades que nosotros hacemos y que están relacionadas más al día y hay otras actividades que hacemos que están más relacionadas a la noche, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el cerebro es una computadora que se va programando y eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, hacemos viajes largos, que nos toca hacer el cambio horario, ¿verdad? Que no podemos dormir o estamos despiertos y resulta que donde estamos allá de noche y nosotros todavía estamos con el horario de acá, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver mucho con el tema de los relojes biológicos. Los relojes biológicos, como les decía, básicamente es como un dispositivo innato que trae el organismo. Entonces va a estar relacionado a todo lo que hacemos durante el día y lo que hacemos de noche. Por eso también a muchas personas, por lo menos a mí me pasa, que cuando está lloviendo, ¿verdad? Y que está oscuro y está frío, me agarra como sueñito, ¿verdad? Porque mi programación cerebral asocia el frío, lo oscuro, a es hora de dormir, ¿verdad? Entonces es parte de esta programación que nosotros hacemos. Y esto va a regular muchas funciones. ¿Cuáles? Que vaya a disminuir todo lo que son los procesos metabólicos, ¿verdad? Durante los periodos de sueño, que sería asociado a la noche, o que más bien vaya a aumentar la actividad durante el día, ¿verdad? Entonces se controla, se sincroniza como si fuera un reloj. Por eso es que las personas que mantienen, por ejemplo, horarios de alimentación específicos, que yo desayuno a las 8, almuerzo a las 12, me tomo un café a las 4 y ceno a las 8, siempre aproximándose a esa hora les va a empezar a dar hambre. ¿Por qué? Porque mi reloj está programado precisamente para que se dé este proceso como tal. Ahora, entonces, los ritmos circadianos son cambios tanto físicos, mentales o conductuales, ¿verdad? Que se van a regir en el ciclo del día, que responden a lo que es los cambios de luz y oscuridad en el ambiente. Por eso era que les decía, cuando está oscuro, lo asociamos a es tiempo de dormir. Puede influir en todo lo que son los periodos de sueño y vigilancia, por eso es que si nosotros dormimos, por ejemplo, en un cuarto que tenga mucha luz, nos va a costar mucho más descansar, ¿verdad? Pero también tiene que ver con la secreción de hormonas, con los hábitos de alimentación, con los procesos de digestión, el control de temperatura. ¿Por qué? Porque la noche desciende un poco la temperatura, entonces también va a descender un poco la temperatura del cuerpo y otras funciones importantes. Ahora, ¿qué pasa con el insomnio? Como les decía, el insomnio no solamente es que yo no pude dormir, sino la mala calidad del sueño que yo estoy teniendo. Y todo esto va a afectar de forma negativa a mi organismo. Primero porque va a afectar mi concentración. Entonces, no voy a tener esa capacidad para estar realizando una tarea puntual, ¿verdad? De forma más activa, sino que es más fácil que yo me empiece a distraer. También cambia todo lo que es el proceso de conducta de la persona, ¿verdad? Las personas que tienen problemas para dormir generalmente van a tener tendencia a comportarse de manera más agresiva. Son esas personas que van por la calle, se levantaron tarde, van en el carro, empiezan a pitarle a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es muy probable incluso que haya algún tipo de discusión y retrasa todo lo que es el tiempo de reacción en caso de emergencia. No estoy concentrada,
Entonces, también la forma en que yo voy a responder ante alguna situación de peligro va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, voy a tardar muchísimo más en poder detectar, hay algo que me puede generar un daño, hay algo que me puede generar una lesión. Ahora, también em, tenemos a tener problemas a nivel fisiológico. ¿Por qué? Porque va a alterar todo lo que es el ritmo cardíaco. Esto porque va a haber un aumento de una sustancia que se llama cortisol, que es la que nos permite mantenernos activos. ¿Para qué? Para una posible huida, en el caso de que nosotros estemos corriendo algún peligro, ¿verdad? Es una de las hormonas del estrés. Y al final lo que hace es eso, acelerar el ritmo cardíaco. ¿Para qué? Para que yo pueda correr, para que yo pueda salir. Pero como yo no estoy en una situación de peligro, entonces lo que va a hacer es alterar mi ritmo. Entonces, al alterar el ritmo cardíaco, también puede hacer incrementos en la presión arterial. Por eso es que si ya yo de por sí tengo problemas de presión alta y estoy teniendo problemas para dormir, 24 horas sin dormir equivale a que ya mi presión está alta. Bueno, entonces sí es importante que lo tengan en cuenta. Y puede relacionarse también con otros problemas metabólicos, ¿verdad? Incluso problemas hormonales que pueden llegar a generar, si se mantiene el proceso, que la persona empieza a generar daños inclusive hasta a nivel de páncreas y desarrollar una diabetes secundaria. Entonces, vean que es cositas que realmente a veces no tomamos en consideración, pero sí pueden tener una repercusión bastante importante en nuestro organismo. Ahora, ¿de qué forma me afecta? Bueno, ¿cuántas veces hemos estado así, verdad? Que estamos trabajando prácticamente acostados encima de la computadora, no queremos hacer nada, ¿verdad? No nos podemos concentrar. Entonces, esto es una escena bastante típica en los problemas del sueño. Nos va a afectar también lo que es el tema de la presión arterial, ¿verdad? Como les decía, vamos a tener dificultades con lo que es el ritmo cardíaco, se va a acelerar y también tiene a aumentar lo que es la presión arterial. Además de eso, bueno, nos puede generar trastornos también a nivel de glicemia y si ya la persona, además de eso, es una persona que es diabética, le va a costar muchísimo más poder controlarse eso, ¿verdad? Todo lo que son los cambios de humor, los estados de ánimo, eh, pueden tener relación directa. Entonces puede ser que yo tenga o esté atravesando una situación que me esté generando angustia, que me esté generando ansiedad, inclusive que tenga una depresión, ¿verdad? Y vaya a tener problemas para dormir. Entonces, todo esto va a ir de la mano también con el desarrollo de algunas enfermedades mentales. La obesidad también va de la mano con problemas de sueño. ¿Por qué? Porque las hormonas que regulan los procesos de ansiedad, junto con las hormonas que son proinflamatorias, se van a desbalancear y eso facilita que la persona, número uno, aumente de peso de manera rápida y número dos, le cueste mucho bajar de peso, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, todo esto de una u otra forma va a llegar a generar un riesgo, por ejemplo, para sufrir lo que son enfermedades cardiovasculares. Entonces, vamos a ir viendo una por una, tal vez como para hacer un recuento rápido. Con el tema de la obesidad, bueno, si la persona no duerme bien, vamos a tener problemas a nivel del hipotálamo, ¿verdad? Que es una parte del cerebro que va a regular diferentes procesos. Dentro de los procesos que regula está el proceso del apetito, está el proceso del gasto de energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no estoy durmiendo bien, ¿verdad? Voy a disminuir ese proceso que regula el gasto energético. Entonces, va a bajar mi metabolismo y eso hace que la persona empiece a acumular grasa. También va a disminuir una hormona que se conoce como leptina, que es la hormona que controla el tema de la saciedad. Entonces, la persona no está descansando bien, la persona gasta menos energía, le está dando más hambre, por eso es que regularmente son aquellas personas que vemos que dicen, es que estoy como con ansiedad, tengo que estar comiendo algo, ¿verdad? Entonces andan por ahí picando por pequeñas cosas, ¿verdad? Y muchas veces de las cosas que andamos comiendo entre comidas no son muy saludables. Entonces empezamos a aumentar todavía más lo que son las reservas de grasa, aumenta el estrés y lo que es la liberación del cortisol, que les decía es una hormona que además es proinflamatoria, ¿verdad? Y empiezo con todo lo que es el descontrol hormonal, que hace que aumente de peso y que me cueste mucho más controlarlo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que dicen, bueno, es que yo quiero bajar de peso, pero resulta que estoy haciendo ejercicio, que estoy comiendo bien y no logro bajar de peso. Entonces, la pregunta es, ¿será que la persona está descansando bien?
¿Será que la persona está durmiendo correctamente? ¿O será que la persona, pese a todo lo que está haciendo, ¿verdad? Se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde porque está haciendo trabajos, porque tiene familia o porque está estudiando. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, con respecto a lo que es la diabetes, bueno, la falta de sueño, como les decía, se está asociando a lo que es el desarrollo de la diabetes tipo 2. Se dice incluso que el dormir 4 horas por 6 días ya hace un aumento de lo que se conoce como la intolerancia a la glucosa o la resistencia a la insulina. Es decir, mi cuerpo procesa los azúcares de forma mucho más lenta a como debería ser, ¿verdad? También asociado al cortisol, a las citoquinas, que son células, que son hormonas proinflamatorias, ¿ok? En cuanto a las enfermedades cardiovasculares están muy relacionadas a varias cosas. Primero, a que la persona sea hipertensa, a que la persona sea diabética, pero además, si yo a eso le sumo que la persona tiene problemas para dormir, ¿verdad? Y tiene problemas asociados como por ejemplo la apnea del sueño, ¿verdad? Que es cuando la persona está durmiendo, está respirando y de un pronto a otro, pum, dejó de respirar, ¿verdad? Entonces son lapsos pequeños en que la persona mientras está durmiendo está dejando de respirar. Y eso también va a ser un efecto bola de nieve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a aumentar el riesgo de, si ya yo tengo hipertensión, que la presión se suba más. Si yo tengo hipertensión, aumenta el riesgo de que yo sufra un accidente cerebrovascular o el desarrollo de enfermedades cardíacas, el desarrollo de arritmias, ¿verdad? Que son esos latidos irregulares que tiene el corazón. Entonces, todo esto va a tener diferentes tipos de afectaciones. Si mi presión ya es alta, ¿verdad? Como les decía, con una sola noche que la persona no duerma, ya eso es más que suficiente para que la presión vuelva a subir. Y el problema que tenemos es que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la presión arterial es una enfermedad que no tiene síntomas. Yo puedo estar en este momento con la presión alta y no voy a sentir nada. No me duele la cabeza, no veo lucecitas, no escucho ruidos. ¿Por qué? Porque cuando ya yo tengo la presión muy alta, que estoy en lo que se llama una crisis de hipertensión, ¿verdad? Que prácticamente estamos a un paso de que nos dé un infarto, es cuando yo ya empiezo a sentir síntomas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante siempre que tengamos problemas de dormir, que hagámonos un chequeo para ver cómo andamos de la presión, ¿verdad? El insomnio, o sea, si yo tengo la presión alta, estoy en tratamiento para la presión, o peor aún, tengo presión alta, no me he dado cuenta, no estoy en tratamiento y tengo que vivir con el día a día agitado, ¿verdad? Porque tengo reuniones, porque tengo que presentar informes, porque tengo muchas actividades que realizar, eso aumenta aún más los niveles de todos los ciclos de hormonas que van a acelerar el tema del estrés, ¿verdad? Entonces, esto favorece que se libere el cortisol y el cortisol a su vez hace que se nos suba aún más la presión, ¿verdad? Por eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, el sistema inmunológico también se ve beneficiado con el sueño. ¿Por qué? Porque es aquí donde hacemos todo el sistema de recambio y reparación de las células. Mi sistema inmunológico disminuye cuando yo tengo problemas para dormir. Por eso es que las personas que generalmente tienen insomnio, usted las ve que son más propensas a resfriarse, son más propensas a enfermarme. ¿Por qué? Porque no tengo suficiente cantidad de anticuerpos, porque no tengo suficiente cantidad de células del sistema inmune para protegerme en caso de algún problema, porque las citoquinas que tengo están generando inflamación en otro lado, entonces no llegan a controlar cualquier virus, cualquier bacteria que intente llegar a afectarme. Por eso es que, por ejemplo, también muchos de las personas que estuvieron en la pandemia con el COVID, ¿verdad? Lo que más les ha afectado es el tema de la ansiedad, del estrés que produce problemas para dormir, ¿verdad? Y eso afectaba también lo que es la parte de recuperación. Y todo va de la mano también con los trastornos del ánimo, ¿verdad? Entonces puede la persona sufrir cambios de humor constante. En este momento está bien, de pronto se puso triste, de pronto se puso irritable, ¿verdad? Entonces, esto se asocia mucho cuando la persona ya tiene problemas crónicos, por ejemplo, personas que están con procesos depresivos, personas que están con ansiedad o personas que tienen algún tipo de enfermedad mental
pueden tener diferentes periodos de insomnio. O también hay situaciones temporales, condicionales, que me pueden llegar a generar que se me dispare aún más el cuadro de insomnio que yo puedo tener. Bien, para entrar entonces ya, después de hacer la pequeña introducción del por qué es importante que nosotros podamos descansar y podamos dormir bien, vamos a hablar un poco del término higiene del sueño. No sé si ustedes han escuchado esa palabra o esa frase, higiene del sueño. No, yo ¿Algo? no. No. Ajá. ¿A qué les suena a ustedes higiene del sueño? Me imagino que, al igual que el término higiene genérico, se refiere a Exacto, prácticas saludables. exactamente. Entonces, Em, hay situaciones que nosotros podemos controlar, hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Cuando hablamos de higiene del sueño, lo que estamos hablando son aquellas cosas que yo puedo modificar, que yo puedo cambiar o que yo puedo implementar para mejorar la forma en que estoy descansando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Un conjunto de normas, un conjunto de hábitos, ¿verdad? Pero eso sí, a veces no son suficientes, porque muchas veces eh, mi organismo me envía señales y las señales son para decir, ojo, aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? Y parte de esas señales puede ser precisamente problemas de insomnio. Entonces, lo que estamos haciendo con la higiene del sueño es cambiando conductas, cambiando hábitos, cambiando temas ambientales que me permitan a mí mejorar el patrón de sueño y descanso que yo puedo tener. Entonces, son recomendaciones y dentro de las recomendaciones hay varias, ¿verdad? La idea es seguir el patrón y la mayor cantidad posible. ¿Para qué? Para mejorar la forma en cómo estoy descansando. Lo primero y lo más importante, recordemos que nuestro sueño, al igual que la mayoría de mis actividades diarias, están relacionadas con mi reloj biológico, que es el ciclo o el ritmo circadiano, ¿verdad? Que tiene que ver con la hora que yo me voy a acostar, me voy a levantar. Entonces, siempre es importante mantener horarios regulares. Y pasa que resulta que yo trabajo de lunes a viernes, entonces el lunes me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque tengo que estar en Pavas a las 7, a las 8 de la mañana y las presas y todo demás. Entonces yo hago el cálculo y me levanto temprano. Pero ¿qué pasa? Llego el fin de semana, uy, qué rico levantarse tarde, me voy a levantar a las 10, ¿verdad? Entonces, de lunes a viernes estamos durmiendo hasta las 5 de la mañana, pero sábado y domingo fatal, nos estamos levantando tarde. Entonces, por eso es que a las personas les cuesta tanto levantarse el día lunes. ¿Por qué? Porque estamos cambiando abruptamente nuestro patrón de sueño. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Que si yo mantengo un horario de que me estoy levantando temprano, hacer exactamente lo mismo los fines de semana. ¿Para qué? Para que yo pueda descansar aún más, ¿verdad? Y si yo voy a levantarme tarde porque me acosté muy tarde el fin de semana, bueno, que no sea algo que sea regular, ¿verdad? Que sea lo mínimo. Porque esto lo que hace es permitir que mi cerebro programe ese reloj biológico, ¿verdad? Y por eso es que ustedes encuentran personas que dicen, no, es que yo me levanto 5 minutos antes de que suene la alarma del despertador porque ya mi mente, mi cuerpo se condicionó y ya se programó el reloj para poder despertarme sin necesidad de que alguien más lo haga, ¿verdad? Eso me facilita dormir, eso me facilita descansar y eso permite que a cierta hora yo ya empiece a tener sueño. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante siempre programarse. Si yo dije, bueno, quiero mejorar mi patrón de sueño porque estoy durmiendo 4 horas, ¿ok? Entonces, voy a empezar a dormir por lo menos 6 para poder dormir 6, a qué horas me tengo que acostar, dependiendo la hora que yo me tengo que levantar. Bueno, entonces son cosas que podemos ir trabajando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que les gusta dormirse un ratito en las tardes, las famosas siestas, ¿verdad? No son malas, lo malo es el tiempo que yo tarde durmiendo, ¿verdad? Porque hay personas que llegan a la casa el fin de semana y se acuestan a dormir en la tarde un rato que esas siestas no sean mayor de 30 minutos, porque después de los 30 minutos nosotros empezamos a entrar a esa fase profunda del sueño, ¿verdad? El famoso sueño tipo REM. Entonces, ¿qué pasa? Estoy engañando a mi cerebro para poder dormir. Entonces, si yo entré en la fase REM y me quedé ahí, mi cerebro empieza a identificar como ya yo dormí. Entonces, en la noche, cuando ya yo vaya a dormir,
me va a costar mucho más dormir. O inicialmente me dormí, pero me despierto a medianoche. ¿Por qué? Porque mi cerebro identificó, ya yo descansé lo suficiente, porque llega esa fase del sueño. El problema es no despertarse. El problema es que no estoy fabricando la suficiente cantidad de sustancias que regeneran todo mi organismo, ¿verdad? Porque estoy durmiendo unos cuantos minutos en fase REM. No estoy durmiendo las horas que debería dormir. Entonces, por eso siempre es importante, entonces, tener mucho cuidado con el tema de las siestas. Ahí podríamos poner una alarma, ¿verdad? Para poder identificar que el tiempo sea suficiente y que no más bien me vaya a pasar del tiempo. Ahora, otra cosa y otro punto importante es que la cama es para dormir, ¿verdad? Decían por ahí, un amigo, dice, la cama sirve para dos cosas, para dormir y para tener relaciones, nada más. ¿Por qué? Porque tenemos la mala costumbre de que vamos a leer un libro, nos acostamos en la cama, vamos a ver televisión, nos acostamos en la cama, incluso hasta comemos en la cama. Entonces, mi cerebro no logra identificar como este lugar, este espacio, este ambiente es para dormir. Si yo me siento en una silla, hago las cosas en otro espacio que no sea mi cama, mi cerebro se empieza a programar al punto que en el momento en que yo me acueste y que ponga la cabeza en la almohada, ya me empezó a dar sueño. ¿Verdad? Entonces, es parte de esa programación que nosotros tenemos que hacer. Entonces, por tanto, evitar leer, evitar ver televisión, evitar hablar por teléfono, ¿verdad? Acostados en la cama, para que mi cerebro pueda identificar, esta es mi zona de descanso, este es el lugar donde yo voy a empezar a dormir y para que me empiece a dar ese sueño. Otra de las cosas que tenemos que hacer junto con todos los hábitos siempre ha sido el hecho de generar una rutina, ¿verdad? Entonces, programemos nuestra rutina de descanso, que mi rutina puede ser, bueno, para acostarme, me voy a tomar una ducha, un baño con agua tibia, ¿verdad? Para relajar todos los músculos, me cepillo los dientes, me pongo la pijama, me pongo a leer, escucho música, algo relajante, algo que me ayude a entrar a esa fase de ya es hora de descansar. Si yo repito las mismas acciones, ¿verdad? Y realmente se genera esa rutina, llegan al momento en que ustedes están lavando los dientes y ya hasta sueño tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su cuerpo se programa y el cerebro va diciendo, bueno, ya esto me indica, o esta acción o este momento determinado me indica, ya es hora de descansar. Pero entonces también me va a ayudar mucho a poder tener un sueño reparador. Sustancias que consumimos que nos van a generar problemas para descansar. La cafeína, ¿verdad? El café no es malo, pero evitarlo en exceso. Es decir, más de 3 tazas de café al día me va a generar que más bien me mantenga despierto, ¿verdad? Entonces, 3 tazas de café, menos de 3 tazas de café, aunque me la tome antes de irme a dormir, ¿verdad? No importa el horario, pero si son menos de 3 tazas, no me va a afectar mi parte de descanso. Las personas que fuman, las personas que están en control de ese fumado, ¿verdad? Que consumen cigarrillos o de los que están consumiendo chicles con nicotina. La nicotina es un estimulante. Entonces, ¿qué pasa? A veces se tiene la mala creencia de que la persona fuma para relajarse, pero más bien es el contrario, ¿verdad? La nicotina, las sustancias que contienen el cigarro, más bien activan a la persona, ¿verdad? Y con la salvedad de que si yo estoy teniendo problemas de apnea del sueño y estoy fumando o estoy consumiendo la nicotina, empeora el cuadro, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener ese cuidado. Y con el tema del licor, ¿verdad? Muchas veces escuchamos a la gente que dice, no, es que yo me tomo un traguito, me tomo una copa de vino, un trago de coñac antes de irme a dormir. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, si fuese solo un trago, no hay ningún problema, porque el alcohol sí tiene ese efecto relajante. El problema es que mucha gente se pasa del trago y no fue uno, sino que fue dos, fue tres, y al final de cuentas el alcohol también tiene un efecto diurético. Entonces, ¿qué pasa? No estoy durmiendo nada porque cada cierto tiempo me estoy levantando al baño con ganas de orinar. Entonces, por eso es importante tener como esos cuidados. Ahora, temas de dispositivos electrónicos. El celular, las tablets, las computadoras y la televisión tienen que desconectarse o tenemos que dejarlos de lado por lo menos una hora antes de dormir.
¿verdad? A veces las personas llegan y se acuestan a dormir y dejan el tele encendido, o se quedan viendo tele, pero más bien ellos emiten una luz azul, que esta luz azul lo que hacen es bloquear la secreción de una hormona que se llama melatonina, ¿verdad? Y la melatonina es esa hormona que me incentiva o que me genera esa sensación de que ya es hora de dormir. Son las que inducen el sueño, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, tienen problemas para dormir y compran de estas pastillas de melatonina que son naturales de macrobiótica, ¿verdad? Que a algunas personas les ayudan, no a todas las personas les ayuda, pero es por eso. Si nosotros estamos con los dispositivos electrónicos constantemente utilizándolas y ni siquiera los apagamos, ¿verdad? Una hora antes de descansar, nos va a costar muchísimo más poder dormir. Pero entonces hagan la prueba. Ojalá y de preferencia que todos los electrónicos estén fuera de las habitaciones, que no tengamos ni la computadora, el teléfono por cualquier emergencia, pero ojalá bien separado de donde estamos durmiendo, ¿verdad? Y ningún dispositivo eléctrico para que podamos descansar mejor. Otra de las cosas que nos ayuda a tener un buen descanso siempre es el ejercicio, la actividad física. Pero ojo con la actividad física, porque si bien es cierto, la actividad física me permite relajarme y me permite generar bienestar, es importante a la hora que yo lo estoy haciendo. Si yo realizo ejercicio vigoroso, y estamos hablando de ejercicio vigoroso, la persona que llegó y se fue a hacer 1 hora, 2 horas en el gimnasio, la persona que salió a correr, la persona que se activó bastante, ¿verdad? Si esa persona hace actividad física 3 horas o 4 horas antes de irse a dormir, va a estar cansado inicialmente, pero a medianoche se va a levantar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es cargar baterías, ¿verdad? En su momento estamos cansados por la actividad, pero 3, 4 horas después, ¡pum!, vino la carga de energía. Por eso es que siempre la recomendación es actividad física y ejercicio de preferencia a primera hora de la mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Para que me dé toda la carga de energía y así yo pueda concentrarme a la hora de hacer mis actividades del resto del día, para que me dé la energía para todo el día. Y además de esa forma me ayuda también a poder gastar la energía durante el día y llegar a descansar, ¿verdad? De mejor manera, mi cuerpo está más relajado, voy a estar mucho mejor, ¿verdad? Entonces me ayuda a descansar. Entonces, sí es buena la actividad física, ¿verdad? Porque va a mejorar muchos aspectos, mejora todo lo que es la parte cardiovascular, mejora el rendimiento, pero nada más lo que tenemos que tener cuidado es a qué hora del día lo vamos a hacer. Entonces, si yo me acuesto a las 9 de la noche, no puedo hacer actividad física después de las 6. ¿Por qué? Porque ya después de esa hora probablemente voy a tener más dificultades para poder dormir. Entonces, siempre es importante tener eso en cuenta. Ahora, con respecto a los alimentos, también hay que cuidar qué estamos comiendo antes de acostarnos a dormir. Si yo estoy comiendo, por ejemplo, comida muy grasosa, si yo estoy comiendo comidas que tengan salsas, que sean muy picantes, con mucha proteína, ¿verdad? En especial las carnes rojas, eso hace que se haga más lento el proceso de digestión. Entonces, al final, mi estómago está luchando con mi cerebro, ¿verdad? Por la energía para poder hacer toda esta degustación, para absorber todos los alimentos. Y eso hace, número uno, que la persona le cueste dormir y número dos, ¿verdad? Se complica la respiración nocturna. Entonces, puede tener reflujo, puede tener apnea, ¿verdad? Puede generar otros problemas que también van de la mano. El consumo de alimentos dulces, los famosos postres, ¿verdad? Entonces los postres son muy ricos, pero ojalá evitar los postres antes de dormir, ¿verdad? Entonces, si yo voy a cenar y resulta que yo cené tarde, si fueron las 10 de la noche y yo voy a ir a acostarme a las 11, entonces evitar el postre. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que yo esté mucho más tiempo en estado de vigilia, ¿verdad? Usualmente cuando comemos mucho nos pasa igual que cuando estamos haciendo actividad física. Primero nos sentimos cansados, nos sentimos con mucho sueño. ¿Por qué? Porque mi cerebro está haciendo que mi estómago genere todo el proceso de digestión. Por eso es que nos da sueño. Pero una vez que esto pasa, entonces ahora sí, viene toda la etapa del pool, el recargo de energía
y eso hace que yo me mantenga despierto. Entonces, es alguna de las situaciones que puede producir que a las personas les cueste dormir. Alimentos o cosas que podemos hacer que nos ayudan a tener un buen descanso, las famosas infusiones calientes, los tecitos de manzanilla, de lavanda, de tilo, de menta, de limón, del sabor que ustedes prefieran. Una infusión caliente permite relajar las vías respiratorias, permite también esa sensación de relajación a nivel corporal. El consumo de frutos secos, ¿verdad? Las nueces, las almendras, la macadamia, contienen triptófano y contienen magnesio, que son sustancias que aumentan lo que es la producción de melatonina. En cuanto a alimentos, preferir siempre pan integral, arroz o pastas para la cena, ¿verdad? Y si vamos a comer carne, que sea carnes blancas como pavo, pollo o pescado, ¿verdad? Los bananos también estimulan la melatonina y la serotonina, o la famosa tacita de leche tibia con miel, ¿verdad? Cuando estamos con problemas para dormir. Ahora, la miel es un producto que tiene el azúcar puro, por decirlo así, que no necesita mucho procesamiento, ¿verdad? Porque ya viene procesado, ya viene en su componente más básico. Entonces, si yo quiero endulzar algo con miel o consumir miel, la miel no va a tener o no va a generar problemas para dormir, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, si yo utilizo algún otro tipo de alimento que sea dulce, como los postres. Otra cosa, perdón, acá, a las personas que les gusta el chocolate. El chocolate me ayuda a liberar todo lo que es la serotonina, siempre y cuando sea chocolate oscuro, ¿verdad? Chocolate bajo en azúcar. Por lo menos un 70, un 80% cacao puro me ayuda a mejorar todo lo que es la melatonina, la serotonina, me ayuda a relajarme y me ayuda a tener esa sensación de bienestar. Entonces, si yo quiero un postre en la noche, puedo consumir chocolate siempre y cuando sea chocolate amargo. En cuanto al ambiente, bueno, que ya habíamos dicho, cambios que podemos hacer el ambiente, dependiendo del ambiente que nos rodea, la condición del espacio donde estamos durmiendo, así va a ser nuestro descanso. Entonces, si mi cuarto tiene mucha luz, es muy iluminado, bueno, tratar de utilizar esas cortinas que son de control de luz, ¿verdad? Para que yo pueda descansar bien. Con el tema del colchón, siempre es importante evitar los colchones demasiados blandos. A veces pasa que sí, muy rico un colchón blando, pero la persona termina con dolor de espalda. Entonces, la recomendación siempre son colchones duros de tipo ortopédico, ¿verdad? Que me ayuden a mantener la espalda recta y que también me ayuden a generar ese descanso de todos los músculos de la espalda. La temperatura del lugar donde yo estoy también es muy importante. Si está muy caliente, no voy a poder descansar bien. Y si está muy frío, tampoco. Entonces, eh, lo recomendable es que no sean temperaturas mayores a 24 grados, ¿verdad? Porque eso tiende a disminuir lo que es la calidad del sueño. Como les decía, todo lo que es teléfonos, todo lo que es computadoras y ojalá televisiones fuera del cuarto y tratar de aislar completamente el ruido, ¿verdad? Habrá situaciones, habrá momentos en que tal vez mi casa no tiene un sistema para aislamiento de ruido, pero buscar la parte más silenciosa de la casa para poder dormir. Bien, ¿y qué pasa si ya yo tengo insomnio? Bueno, eh, el insomnio es normal. Después de los 20 años, cualquier persona puede tener insomnio, ¿verdad? Lo que no es normal es que pasen 2 semanas, 3 semanas y yo siga con problemas para dormir. Entonces es ahí cuando yo tengo que hacer un alto. Primero que todo, si no puedo dormir, lo primero que tengo que tener es paciencia, ¿verdad? Porque con el desesperarme no hago nada, el desesperarme no hace que yo pueda llegar a descansar. Entonces, recordar, es transitorio, es pasajero, puede que hoy no pueda dormir, puede que mañana tampoco, pero ya el tercer día esperemos poder descansar, ¿verdad? Lo primero es no agarrar aparatos eléctricos, ¿verdad? Porque por eso les decía, traten de que inclusive el celular esté bien lejos, porque ¿qué pasa cuando nosotros nos levantamos? La primera acción es, yo vengo y pum, agarro el celular y empiezo a revisar qué dicen las redes sociales, qué dicen las noticias, y eso hace que empiece a recibir otra vez la famosa luz azul que me va a bloquear precisamente esa, esa enzima, sí, esa hormona
que más bien va a generar que yo pueda descansar, ¿verdad? Que sería la lecitina. Ahora, lo más recomendable es, si usted no puede dormir, levántese de la cama, ¿ok? Levántese, salga de la cama, vaya a la cocina, vaya a la sala, vaya a la cocina, tómese una bebida caliente, salga a la sala, empiece a hacer alguna actividad que sea monótona, ¿verdad? Porque al hacer algo monótono me genera sueño. Entonces, ¿qué puede ser? Leer. Digamos, hay personas que leer les da sueño. Si ustedes me preguntan a mí, en mi caso, yo me pongo a leer y me acuesto y me quedo hasta las 5 de la mañana leyendo porque a mí más bien me entretiene. Entonces, no solamente eso, sino que el simple hecho tal vez de llegar y pasar las páginas, ver algunas imágenes, hasta que yo sienta que ya me está empezando a dar otra vez sueño. Y muy importante, revisar qué fue lo que hicimos en ese día. Revisar la rutina, revisar qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Revisar qué fue lo que hice, qué es lo que tengo, por qué será que no estoy pudiendo dormir. ¿Será que de no salí y me puse a hacer ejercicio muy tarde? ¿Será que comí mucho? ¿Será que tengo algún problema? ¿Será que hay alguna situación? ¿O será que me estoy enfermando, verdad? Y que esa es una alerta que tengo de que algo no anda bien, ¿verdad? Por eso les decía, si ya pasaron 15 días y sigo con esos problemas de insomnio, mejor consulten al médico, porque puede ser una señal que me diga algo no anda bien y lo único que tenemos para identificarlo es precisamente esos problemas para dormir. Entonces, en conclusión, el sueño es sumamente importante para la salud, ¿verdad? Debemos tener un sueño reparador porque nos permite estar bien en el día a día, nos permite hacer las cosas de la mejor forma posible, prevenir en su momento accidentes, pero sobre todo tener bienestar, ¿verdad? Y qué bueno es cuando usted se levanta así como esa muchacha que está ahí en la foto, ¿verdad? Que hasta que se levanta con energía. ¿Verdad? Entonces, siempre es importante revisar cómo estamos, revisar qué tenemos y ver las formas que podemos empezar o las cosas que podemos empezar a cambiar para poder dormir y para poder descansar, ¿verdad? No son recetas mágicas. Hay personas que les funciona, hay personas que no les funciona. Lo que yo tengo que tratar de identificar siempre es de todo esto y de otras cosas más que podemos hacer. ¿Qué es lo que a mí me ayuda o qué es lo que favorece que pueda dormir y que pueda descansar bien? De mi parte, esta era la presentación que les traía. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario por ahí. De mi parte, no, muchas gracias. Ujú, con todo gusto. Yo tengo una consulta. Dígase. Cuando uno cree que no sueña, que entiendo que uno Ajá. siempre sueña, pero que no se acuerda, ¿ese sueño está en sueño profundo o no? Generalmente cuando nosotros soñamos, estamos en la fase profunda del sueño, ¿verdad? Que la gente se despierta, que llega y dice, es que estaba soñando, pum, me desperté, pero no me acuerdo qué era lo que estaba soñando, ¿verdad? Llegamos a esa fase profunda. En realidad yo puedo soñar en cualquiera de las dos, pero la mayoría, o cuando empiezo a soñar, es en fase profunda, que es cuando tenemos a la persona que usted ve, y tal vez lo vemos más fácil con los bebés, ¿verdad? Que el bebito está durmiendo y empieza a mover los ojos para un lado, para el otro y se ríe, ¿verdad? Ahí es esa fase que llega. Igual el sueño va a depender mucho de la edad, ¿verdad? Si nosotros vemos, por ejemplo, un niño recién nacido y prácticamente está durmiendo todo el día. Una persona adolescente duerme en promedio unas 8 horas, pero ya una persona después de los 50 años ya va a empezar a caer a 6 horas la necesidad de sueño. El adulto mayor duerme entre 6, 5 horas, ¿verdad? Por eso es que llega y dice, es que mi abuelita se acostaba a las 11 de la noche y se levantaba a las 5 de la mañana. Así porque no tienen tanta necesidad del sueño. Todo lo que es la parte metabólica va variando, ¿verdad? Entonces, esa necesidad de recambio es menor y por eso es que las personas duermen un poco menos. Pero por eso les decía, de igual manera, hay personas que dicen, no, es que yo duermo 5 horas y yo estoy bienísimo, ¿verdad? No es tanto la cantidad de horas, sino la calidad del sueño que yo tenga. Entonces, ¿cuál es como esa regla básica para saber si estoy durmiendo bien?
si usted se acostó y estaba cansado y se levantó y amaneció peor, ahí no estás descansando bien, ¿verdad? Ahí está pasando algo. Entonces, si usted se acostó, descansó y se siente con energías y se siente motivado, estás teniendo un buen patrón de descanso y eso es importante. Aunque sean 4, 5, 6 horas, pero estás descansando bien, ¿verdad? Porque esa es como la línea de marcaje que nosotros tenemos, ¿verdad? Cómo se levantó la persona después de que durmió. En promedio, la recomendación siempre son de 6 a 8 horas al día. ¿Para qué? Para darle chance a que el sistema inmunológico se reponga, para darle chance a que todas las células del organismo también se regeneren, ¿verdad? Y que mantengamos ese equilibrio que es tan importante. Ok, gracias. Con todo ¿Alguna gusto. consulta, compañeros? Aparte de la melatonina, ¿hay alguna otra sustancia de origen natural que Para dormir. contribuya? Ujú. Vamos a ver, es la melatonina que sacan, es un derivado, no sé exactamente de dónde lo sacan, creo que es una planta, es un sintético, que le llaman melatonina, pero en realidad no es la melatonina que produce el cuerpo. Si usted ahorita va a una macrobiótica, le ofrecen un montón de productos para dormir, para descansar, ¿verdad? Como le digo, o sea, no a todas las personas les va a servir lo mismo, no todas las personas necesitan una medicación. Puede ser que con cambiar algún aspecto del ambiente de mi casa, ¿verdad? Con poner cortinas oscuras, con bajar el nivel del ruido, con evitar la parte de los electrónicos, ya yo pueda descansar mejor, ¿verdad? También, sí puede ser de que yo sí o sí tenga un problema a nivel fisiológico que necesite medicación. Por eso es que les decía, si ya pasaron 15 días, una semana y ustedes ven que definitivamente no mejoran, vayan al médico para que les dé la medicación que requieran, ¿verdad? Porque puede ser que yo necesite medicamento por un mes, por una semana, por unos días, ¿verdad? Puede ser que ya sea algo más de fondo, que sea que tenga alguna enfermedad que yo no estoy identificando y que este sueño o este descanso sea la única alerta o la única señal que yo tengo. ¿Verdad? Porque muchas veces, y como no estamos durmiendo, nos estamos tomando la pastilla y ya empecé a dormir, pero el problema de fondo queda, ¿verdad? Aunque ya yo pueda dormir. Entonces, por eso siempre es importante los chequeos médicos preventivos, ¿verdad? La valoración año a año de cómo estoy, hacerse exámenes de laboratorio, ver cómo anda la presión, ver cómo anda el azúcar, cómo están trabajando los riñones, cómo está trabajando mi hígado, ¿verdad? Muchas cosas para saber qué es exactamente lo que tengo. Entonces, como le digo, o sea, natural, yo no manejo como la línea de todos los productos, sí sé de la melatonina, ¿verdad? Porque es como la más famosa que venden en las macrobióticas. Hay personas que incluso un té, ¿verdad? Como les decía, una infusión caliente, las famosas aromáticas, le ayudan a dormir, le ayudan a descansar, ¿verdad? Entonces es buscar o identificar qué es lo que a mí me está ayudando, ¿verdad? Dentro de lo más natural, dentro de lo que yo no requiera medicación. Y si ya definitivamente no hay avance, entonces ahora sí, ir a un profesional que me ayude porque puede ser que tenga un problema de fondo. Puede ser, por ejemplo, que yo esté haciendo apnea si no, ni siquiera me estoy dando cuenta, ¿verdad? Porque yo estoy durmiendo solo, yo no duermo con nadie alrededor y no me he percatado que tengo esos problemas, ¿verdad? A veces las personas con apnea son cuadros tan chiquititos que no se dan cuenta. A veces yo me despierto en medianoche porque yo sentí que me estaba ahogando, ¿verdad? Que es lo que la gente famosamente dice, es que yo sentía que venía caminando y como que me iba a caer, ¿verdad? Entonces, son esos despertares abruptos que tenemos a medianoche que están muy relacionados precisamente con el patrón respiratorio. Entonces, si por ejemplo yo soy una persona gordita que tengo problemas en las vías respiratorias, probablemente también tenga como esa capacidad de hacer apneas de sueño, ¿verdad? Porque se obstruye lo que es la garganta. Entonces, sí es importante revisar qué es exactamente lo que tengo, qué es exactamente lo que está pasando. Y lo primero que yo tengo que hacer es, bueno, ¿y por qué no estoy durmiendo? ¿Verdad? No estoy durmiendo porque tengo algún problema, no estoy durmiendo porque no me siento bien, no estoy durmiendo porque tengo mucho trabajo, ¿verdad? Y me acuesto tardísimo y me tengo que levantar temprano.
Entonces, son esas cosas que tenemos que revisar antes de empezar a tomar algún medicamento o algún tratamiento. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, parece que estamos. Y la siguiente actividad que teníamos, como dice Lady, es sobre